Me llamo Manuel Ortega. Tengo 88 años. Lo más feo que hice al envejecer fue convertir a mi esposa Carmen en mi enfermera y luego resentirme por ello. Vi cómo la luz se apagaba en sus ojos día tras día y me repetía que era parte de hacerse mayor. Déjame contarte lo que pasó. Todo empezó después de una operación rutinaria, mi segunda prótesis de cadera. La recuperación fue lenta, demasiado lenta, y Carmen, mi mujer desde hace 62 años, asumió el control de forma natural. Al principio fue bonito, ¿sabes? Ella ayudándome con los calcetines, trayéndome las pastillas. Yo estaba agradecido. Durante más de 6 décadas había sido el estable. Trabajé toda mi vida como dependiente en unos grandes almacenes en Madrid, sosteniendo a Carmen y a nuestros 5 hijos. Bailábamos en la cocina de nuestro piso en el barrio de Chamberí. Paseábamos por el Retiro los domingos por la mañana. En verano nos escapábamos a pescar al embalse de San Juan. Yo era el tranquilo, el leal, el resistente, o eso creía. Pero la gratitud tiene fecha de caducidad cuando se convierte en expectativa. La recuperación se alargó. Nuestros papeles empezaron a endurecerse, como el cemento cuando fragua. Dejó de preguntarme si bailábamos. Sus paseos se convirtieron en ella sacando al perro sola, mientras yo me quedaba sentado en el balcón mirando la calle. Yo decía, luego lo hago, pero ambos sabíamos que no era verdad. Me estaba convirtiendo en pasajero en mi propia casa. Y ella en conductora, cocinera, limpiadora, todo. Llegó nuestro 62 aniversario. Los niños enviaron flores. Carmen preparó mi plato favorito, albóndigas caseras, usando aquella vieja cazuela de hierro que tenemos desde que nos casamos. Yo estaba sentado en la mesa cuando la vi hacer un gesto de dolor al sacar la cazuela del horno. ¿Te sigue molestando la espalda?, pregunté sin levantarme. Tenía miedo de caerme, de tropezar, de demostrar lo inútil que me sentía. Asintió con el rostro tenso. Cenamos casi en silencio. La cuidadora y el paciente. El guión estaba escrito y yo no sabía cómo romperlo. Después de eso, el silencio entre nosotros se volvió más pesado. Un día la vi intentar subir el aspirador por las escaleras. Carmen es una mujer pequeña. Le grité desde el sillón. «Déjalo, luego lo hago yo». Ni siquiera se giró. Solo dijo, «¿Cuándo, Manuel?» Ese «cuándo» se quedó flotando en el aire como una sentencia. No había enfado en su voz, solo un cansancio plano, real. Y eso me dio más miedo que cualquier grito. Ese miedo me hizo encerrarme más. Me aferré a mi frágil independencia, haciendo su carga aún más pesada. Y entonces llegó aquel martes por la mañana. Me estaba ayudando a salir de la ducha, sus brazos bajo los míos, sosteniendo mi peso. Mis pies resbalaron en los azulejos mojados. Nos golpeamos contra la pared. Logré sostenerme. Miré su cara esperando ver frustración, pero no fue eso. Fue vacío, un agotamiento absoluto, como un pozo completamente seco. Me estabilizó,
Me dio la toalla y salió sin decir palabra. Tardé en vestirme. Un frío me recorrió el estómago. La encontré 1 hora después sentada en la mesa de la cocina, con el albornoz húmedo, mirando la pared. No lloraba, no se movía, solo vacía. La mujer que era el centro vibrante de nuestra familia, 5 hijos, 5 nietos, había desaparecido. En su lugar había una enfermera cansada, y yo la había contratado, pagándole con trozos de sí misma. Ese día mi orgullo se rompió. Me senté a su lado y con las manos temblando, llamé a una agencia de ayuda a domicilio. Pedir ayuda me parecía admitir que había fracasado como marido. Me daba vergüenza, mucha vergüenza. Pero debajo de la vergüenza había alivio. Esa llamada fue el primer paso de vuelta hacia ella. Empezó a venir una mujer maravillosa llamada Pilar, 3 veces por semana. Se ocupaba de la limpieza pesada, me ayudaba con los ejercicios, con todo lo que se había convertido en una montaña para Carmen. Al principio nos sentimos fracasados, pero poco a poco se abrió espacio, tiempo sin tareas, sin resentimiento silencioso. Y en ese espacio entendí algo. Mi resistencia no era fortaleza, era aceptación pasiva de una situación terrible. Mi lealtad era a la imagen del hombre independiente que había sido, pero no a la mujer que tenía delante. Mi miedo a ser débil la estaba debilitando a ella. Eso es el cálculo oculto del orgullo. Empecé con cosas pequeñas. Un día, tras irse Pilar, hice 2 tazas de té. Tardé 10 minutos. Las manos me temblaban. Se la llevé, miró la taza, me miró. Has puesto demasiada manzanilla, está amargo. Y yo me eché a reír. Era la primera vez en meses que hablaba como mi esposa, no como mi cuidadora. Ahí se abrió la primera grieta. No podía pasar la aspiradora, pero podía doblar la ropa. No podía cocinar, pero podía desgranar guisantes. Volvimos a tener ritmo. Un día le dije, ¿crees que están picando los peces en el embalse? Me miró como si hablara otro idioma. No estás estable para una barca. Lo sé, pero tú sí. Se resistió. ¿Y dejarte aquí solo? Pilar viene mañana. Estaré bien. Por favor, Carmen, ve. Fue 5 horas con nuestro nieto Diego. Volvió con las mejillas sonrojadas y una foto en el móvil sosteniendo una carpa. No sonreía del todo, pero el vacío en sus ojos había retrocedido un poco. Ahí entendí la segunda cosa fea. No solo la había convertido en mi enfermera, le había robado su mundo, lo había reducido al tamaño de nuestra casa, al tamaño de mí. Había dejado de hacer cosas porque yo no podía hacerlas, y la obligué a quedarse en mi encierro. Llamé a nuestra hija Laura. Tu madre necesita salir. Llévala al cine. No le preguntes si quiere. Dile que vas a buscarla. Empecé a darle permiso, y eso fue lo más difícil, porque parte de mí temía que recordara cómo era ser Carmen Ortega y no volviera. Pero volvió, y un día lo vi. Pilar estaba ayudándome con ejercicios en el salón. En la cocina sonaba la radio, una canción antigua, melodía desencadenada, nuestra canción. Me quedé quieto.
Carmen estaba guardando la compra. Dejó la lata en el aire. Sus hombros se relajaron. Su pie marcó el ritmo. Apenas un movimiento, pero estaba ahí. No dije nada, solo miré. Cuando terminó la canción, se giró. Nuestros ojos se encontraron. Y vi algo que no veía desde hacía más de un año, a ella. Esa noche, en el balcón, le tomé la mano. Carmen, lo siento. ¿Por qué? Por el aspirador, por la cazuela, por la ducha, por robarte los bailes. Se quedó en silencio. Yo también tenía miedo, susurró. ¿De qué? De perderte. Si dejaba de cuidarte, ¿quién era yo? Ahí entendí que no solo era mi orgullo, era el suyo también. Su identidad se había reducido al sacrificio, y yo lo había confirmado aceptándolo todo. Habíamos creado juntos una máquina, la máquina del cuidado. Devora la dignidad del enfermo y el espíritu del sano, y deja a dos desconocidos agotados en la misma casa. Perdimos 2 años, y lo peor es que el mundo aplaude eso. Qué buena cuidadora es Carmen, qué suerte tiene Manuel. Nos estaban felicitando por representar una tragedia. La cosa fea no es envejecer, es confundir amor con obligación, es permitir que el orgullo construya una prisión. Aprendí que la fortaleza no es aguantar en silencio, es coger el teléfono y decir, necesitamos ayuda. La ayuda profesional no fue rendición, fue rescate. Así que si estás viviendo algo parecido, nombra al monstruo. Llámalo máquina del cuidado y desconéctalo antes de que os consuma. Si estás en la silla como yo, tu trabajo no es ser paciente pasivo, es ser compañero activo. Encuentra tus tareas, da permiso, permite que la otra persona siga viviendo, aunque tú no puedas acompañarla. Eso es amor. No aferrarse, soltar. Hoy mi cadera sigue doliendo. La espalda de Carmen también. Pero nos sentamos en el balcón y hablamos de los peces en el embalse. Vemos a los nietos jugar. Nos cogemos de la mano sin tarea pendiente. La luz ha vuelto a sus ojos. Es más suave, quizá, pero es suya. No esperes al resbalón en la ducha. No esperes al vacío en la mesa de la cocina. Protege tu historia. Es la única que tienes. Tu turno.